Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Y Ruth respondió: No me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Ruth capítulo 1, verso 16 y 17. Una mujer que después de quedar viuda decide dejar su pueblo y escoge estar con su suegra, también viuda, sin saber las grandes bendiciones que le serían dadas por parte del Dios Todopoderoso. Esta semana en Palabras de Vida Eterna, Ruth, una cosecha abundante de bendiciones brotada de sembrar características piadosas. Por Lauren Saint Arnaud, de la ciudad de Puebla, México. La historia de Ruth. Recuerdo haber aprendido acerca de esta increíble mujer en la escuela dominical. Ella es una de mis personajes favoritas de la Biblia. La admiro tanto. Hay mucho que podemos aprender sobre las características de Ruth en la Biblia. El libro de Ruth es la historia de una mujer llamada Noemí y su transformación de la desesperación a la felicidad. Es un relato de tragedia, esperanza, bendiciones y restauración. Aunque hay mucho que podemos aprender de los tres personajes principales de este libro, hoy nos centraremos en Ruth, ya que ella brinda un hermoso ejemplo de cómo podemos aprender a confiar en Dios en los tiempos difíciles. Ruth fue una mujer de carácter noble y nos enseña cómo permanecer firmes cuando la vida es difícil. Ella nos muestra lo que sucede cuando elegimos hacer lo correcto sin importar lo difícil que sea. Ruth nos muestra que el plan de Dios siempre triunfará, a pesar de lo difícil que parezca la vida. ¿Quién es Ruth? Cuando su suegra, Noemí, perdió a su marido y a sus 2 hijos, Noemí se volvió muy amarga, pero Dios usó a esta joven, Ruth, para restaurar la fe de Noemí en Dios. Ruth fue una moabita joven, pero como creció adorando a dioses paganos, podemos suponer que debe haber sido un cambio completo para ella cuando se casó con un miembro de la familia de Noemí, una familia con un profundo amor y temor a Dios. La historia de Ruth sucedió en una época en la que no había rey y por tanto no había reglas. Los moabitas hicieron lo que quisieron, traspasando los límites de la moralidad. Al leer esta historia, vemos una nueva vida para Ruth. El Dios de Noemí se convierte en su Dios y es una historia tan hermosa de la gracia y misericordia de Dios. Después de la muerte del esposo de Noemí, ella se quedó sola con sus 2 hijos, quienes se casaron con 2 mujeres moabitas, Ruth y Ofra. Después de la muerte de los 2 hijos de Noemí, vemos a 3 mujeres que viajan de regreso a Belén, que es la tierra natal de Noemí. Pero Noemí conocía lo que les esperaba a sus nueras, siendo viudas. Entonces, en el camino de regreso a su tierra natal, Noemí anima a las mujeres a regresar con sus propias familias en la tierra de Moab. Vemos en el libro de Ruth, en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12, dice: Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, que yo ya soy vieja para ser para varón. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche fuese con varón, ¿y aún paréis hijos? Y aunque Ofra, la cuñada de Ruth, regresó con sus padres, Ruth se quedó atrás y se aferró a Noemí. Y eso lo podemos ver en Ruth en el capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice: Y Ruth respondió: No me ruegues que te deje,
y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. ¡Wow! ¡Qué devoción innegociable tenía Ruth por su suegra! Eso sí que es amor incondicional. Seguimos viendo las características de Ruth en la Biblia, cuando más tarde proporciona comida a Noemí del campo de Booz. Entonces, echemos un vistazo a lo que podemos aprender de la fidelidad de Ruth y modelemos cómo podemos seguir adelante frente a la adversidad. Primero, Ruth era determinada. A lo largo de la vida de Ruth vemos a una mujer muy dedicada que se negó a irse, incluso cuando su suegra insistió en que regresara a la tierra de su padre. Otra forma en que brilla el carácter de Ruth es cuando vio la necesidad de proveer para ella y para Noemí. Ella se encargó de asegurarse de que tuvieron comida para comer yendo al campo de Booz a recoger el grano que quedaba. Eso lo vemos en Ruth en el capítulo 2 y en el versículo 2 que dice: Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: Ruégote que me dejes ir al campo y cogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. La segunda cosa, vemos que Ruth era abnegada. Otra cosa que aprendemos de las características de Ruth en la Biblia es cómo ser abnegada. Una y otra vez antepuso las necesidades de Noemí a las suyas propias. En una época en la que las viudas eran tratadas con dureza, Ruth fácilmente podría haber regresado a casa y vivir con su propia familia. La habrían cuidado muy bien y le habrían hecho la vida mucho más fácil. En cambio, ella renunció a su propia comodidad por la de otra mujer a la que había llegado a amar. Tercero, vemos que Ruth era fiel. Definitivamente Ruth fue fiel, fe en acción. Ruth no solo fue fiel a Noemí y obedeció lo que le dijeron, sino que también se volvió fiel al Dios de Israel, aquel a quien acababa de empezar a seguir. Ella eligió seguir a Dios y a confiar en Él para recibir fortaleza y guía, lo que nos da una hermosa imagen del gran amor y misericordia de Dios para sus hijos. Aunque ella nació en una comodidad pagana, y sin embargo Dios la amaba, Él le dio fuerza y resistencia y derramó sus bendiciones sobre ella. Esta mujer moabita creció adorando ídolos y aún Dios la usó para mover a Noemí durante su etapa amarga y llevarla a una vida plena con amor incondicional. Me encanta esto de la historia de Ruth. Nos ayuda a ver que incluso en nuestros errores y malas decisiones, Dios sigue siendo fiel y nos ama incondicionalmente. Muestra que aunque la vida parezca desesperada, siempre hay esperanza en Dios. Aquí está la cuestión, amiga. Sabemos que esta vida no es exenta de problemas, incluso cuando creemos en Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 16 y en el versículo 33, dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cuando todo lo que Ruth apreciaba desapareció, todavía se aferraba a la verdad y a las promesas de su nuevo Dios, incluso en medio del dolor y la desesperación. La fidelidad de Ruth brilló. 4. Ruth era muy trabajadora. Ella era una mujer emprendedora. Tenía una ética de trabajo increíble. Ruth vio la necesidad de mantenerse a sí misma y a Noemí y no tuvo miedo de ensuciarse las manos para hacerlo. Ella era trabajadora y rápidamente se ganó el respeto de Booz. Creo que con demasiada frecuencia nos volvemos cómplices e incluso nos paralizamos ante nuestras circunstancias y no sabemos a dónde acudir o cómo avanzar. Pero Ruth nos da una lección importante.
Aunque Dios puede librarnos de nuestras pruebas y problemas, todavía hay trabajo que debemos hacer mientras esperamos en Él. No podemos quedarnos atrapadas en el dolor de nuestras situaciones y esperar que todo cambie. Hay que seguir plantando y sembrando, y cuando lo hacemos, Dios aparece para dar el aumento. 5. Ruth era humilde. Claramente, ella no era parte de una clase social o fresa, por decir, pensando que era demasiado bueno para trabajar. Se humilló e hizo lo necesario para mantener a su familia. Número 6. Ruth era leal. Mira toda la adversidad que enfrentó Ruth. Ella era viuda y extranjera, y sin embargo, ella se mantuvo firme y se mantuvo ferozmente leal a Noemí. No regresó con su propia familia. Ella decidió morar en una tierra extranjera, lejos de su propia familia, sin conocer a nadie más que a su suegra. Y después de un duro día del trabajo, trajo los sobres a casa para cenar para ella y Noemí. Número 7. Ruth era comprometida. La vida era increíblemente difícil para las viudas, así que, debido al gran amor de Ruth por Noemí, no quería verla sufrir. Eso podemos suponer. No pensó demasiado en la pérdida de su marido, aunque ¿quién la hubiera culpado si lo hubiera hecho? Si se dio por vencida regresando a casa. Más bien, ella se levantó e hizo lo que había que hacer para permanecer plenamente comprometida con su suegra. Número 8. Ruth era valiente. Ruth puso las necesidades de los demás por encima de las suyas y se mantuvo fiel a su palabra. Debió haber tenido mucho miedo, pero decidió salir de su zona de confort para seguir y cuidar a Noemí. Entre ir a una tierra extranjera y encontrarse con vos en medio de la noche, eso requiere mucha valentía. Verás, en ese periodo de tiempo a las mujeres no se les permitía estar en la era, o sea, el suelo, por lo que solo podemos imaginar lo asustada que debió estar. Arriesgó su reputación y la poca dignidad que tenía como viuda e hizo lo que Noemí le pedía. Se necesitaba mucha valentía para dar un paso hacia lo desconocido, pero esos son los momentos en los que podemos usar la vida de Ruth como ejemplo y confiar lo suficiente en Dios para ir a donde Él nos llame. En esta lección nos enseña que las bendiciones no se encuentran en la seguridad de la orilla. Para poder ver todo lo que Dios tiene para nosotras, tenemos que ir a veces en aguas profundas y desconocidas. Debemos dar ese paso de fe y confiar en la fidelidad de Dios. En el libro de Salmos, en el capítulo 32, en el versículo 8 y 9, dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fiaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sino entendimiento con cabestro y con freno su boca ha de ser reprendida, para que no lleguen a ti. Número 9. Ruth era audaz. Anteriormente dije en el capítulo 3, en el versículo 5, Noemí le dijo a Ruth que era hora de encontrar a alguien que pudiera cuidarla de manera más permanente. Entonces Noemí le dijo que se vistiera con sus mejores galas y fuera a la era, o sea, al suelo. Ruth respondió inmediatamente. Lo vemos en el capítulo 3 de Ruth, en el versículo 5, dice: Y le respondió: haré todo lo que tú me mandares. Sin dudarlo, sin miedo aparente, pero con valentía total. Número 10. Vemos que Ruth era una mujer dedicada. Ruth era la encarnación de la devoción, como vemos una y otra vez a lo largo del libro de Ruth. Su devoción por su suegra nos da una gran lección sobre cómo permanecer fiel y dedicada al llamado de Dios. Por último, número 11, vemos que Ruth era íntegra. Según el diccionario, integridad significa tener la cualidad de ser honesto,
con fuertes principios morales y ser recta. Y Ruth fue un hermoso ejemplo de una mujer íntegra. Ella era honesta y tenía altos principios morales cuando se trataba de cuidar de Noemí y de trabajo que hacía en el campo de Booz. Siguió las reglas y fue recompensada enormemente por hacerlo. En Ruth, en el capítulo 2, en el versículo 11 y 12, dice: Y respondiendo Booz, díjole: Por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste antes. Jehová galardone tu obra, y tu remuneración sea llena de Jehová Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Entonces, la moraleja de la historia de Ruth. Yo tengo un gran respeto por Ruth, Noemí y también por vos. Y mi oración hoy es que usted también aproveche esta increíble historia bíblica cuando afrente pruebas y desafíos. Mi esperanza es que tengas la valentía de seguir el llamado de Dios y caminar en bondad y en rectitud hacia Dios. Y sobre todo, mi deseo es que siempre recurres a su palabra en esos momentos en los que necesites un recordatorio de cuán fiel es nuestro Dios hacia sus hijos que andan conforme a su voluntad. Dios te bendiga. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.